ahora vamos a ir a algo más que muy interesante. Está la profesora Andrea Calamari en línea. Andrea, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. ¿Qué ¿Qué tal? tal? Bien, ayer la verdad encantado leyendo su columna publicada en Clarín al respecto de Sarmiento, de la reacción de Rosas frente al Facundo y la naturaleza de ese libro del cual se suele hacer cita y poco y nada se ha leído, ¿no? Bueno, me alegro que te haya gustado. ¿Qué te gustó? Me gustó el enfoque y rescatar la idea de que el Facundo tendría que ser un libro de texto. Me cuento entre los que hemos pasado por la educación, escuchando citas al respecto y sin haberlo leído nunca. En algo que genera tanta polémica política, por lo visto, y por lo que vos nos introducís en tu artículo, genera realmente, en mí por lo menos, un interés completamente distinto, ¿no? Sí, a mí siempre me ha llamado la atención eh, que, bueno, después de tantos años de escolarización formal, incluida la universidad, en grado y posgrado, nunca, eh, nunca me dieron un texto de Sarmiento para leer. Y a partir de lecturas propias encontrar eh, que para muchos escritores, inclusive es el mejor escritor del siglo XIX que tuvo la Argentina, con una narrativa absolutamente moderna en sus textos, sobre todo, bueno, ensayísticos, pero me llamó la atención como revisar mi propia biografía lectora y Ujú. decir por qué Sarmiento no está presente. Yo creo que Sarmiento, de alguna manera, para gente de mi generación, que ya soy grande y demás, solo ha quedado como un prócer, digamos, el señor grande y pelado. Nunca vimos una foto de un dibujo, ¿no? De Ujú. un retrato de Sarmiento de joven. Y, y lo que ha quedado es así como, por lo menos, digo, durante muchas décadas, Sarmiento como el hombre que no faltaba a la escuela y que se honraba, se celebraba o se recordaba en los actos del 11 de septiembre, y no mucho más. Ujú. Y hace poco tengo hijas en la educación secundaria. Ujú. Y no me acuerdo a raíz de qué, que era, estábamos hablando de, bueno, también quiénes habían sido presidentes. Ujú. Y entonces les pregunté, estaban con amigos y demás, quiénes fueron presidentes de Argentina. Eh, o sea, hablaba de literatura, pero también después en relación a la política argentina. Sí. Y le digo, ¿quiénes fueron presidentes de Argentina? Y dijeron, bueno, eh, Alberto Fernández, Macri, Kirchner, o sea, la política actual. Ujú. Y después dijeron Perón, Eva Perón, que no fue presidente, Claro. y no recordaban y no sabían nada más, Sí. nadie más. Inclusive empezaron a decir, de los billetes no sabían quién había sido presidente o quién no. Es muy extraño ese fenómeno que es como la historia ha quedado como totalmente desdibujada de los planes de estudio en, en primaria, en secundaria, y ni hablar, bueno, de figuras como la de Sarmiento en la literatura. Sí, a ver, creo que todo eso no es una casualidad, creo que es buscado. Hay un criterio educativo que dice que hay que dar contenidos mínimos y que después cada uno sabrá y buscará y seguramente completará su instrucción. En una mirada reversiva casi podría decirse que un hombre como Sarmiento, que casi no tuvo educación formal, construyó la educación y además, bueno, ha meritado esto que vos señalabas, ¿no? La cita de ser considerado por otros el escritor más importante de Argentina del siglo XIX. Contanos un poco del Facundo estrictamente, saliendo de la cita más expresada, más reiterada, aquella que dice que no hay que ahorrar sangre de gauchos. Sí, esa frase en realidad es de una carta que Sarmiento le manda
Mitre, donde habla de cómo tiene que ser iba a decir, bueno, la Argentina, que en su momento era una cosa muy nueva, era un país que se estaba formando, y era toda una generación que estaba pensando qué país se quería armar, qué es lo que había. Y, y Sarmiento le escribe a Mitre, no hay que economizar sangre de gaucho, entre otras cosas. Pero él en el Facundo lo que hace, él está en el exilio, recordemos que escribe el Facundo en 1845, ya en su segundo exilio, se había tenido que ir de San Juan en su momento porque estuvo en el ejército federal, consideró que las órdenes que le daban no eran apropiadas, se rebeló de alguna manera y fue considerado en desacato con sus superiores y se fue a Chile. Volvió y después se unió a la generación del 37, donde estaban Esteban Echeverría, Alberdi y otros pensadores que se reunían en Buenos Aires, sobre todo eran egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires, y bueno, Sarmiento no había podido ingresar al Colegio Nacional de Buenos Aires, que era donde él quería ir porque no consiguió una beca, pero él se contactó con esta gente desde San Juan y era gente que estaba pensando sobre todo el arte, la literatura desde la vanguardia del romanticismo europeo y, y eran liberales en el sentido que se pensaba en el siglo XIX y pensaban en las libertades individuales y pensaban en el voto universal y pensaban en la soberanía del pueblo y se enfrentaban sobre todo a Rosas, que muy rápidamente desarmó el grupo en el que se juntaban, que se llamaba el Salón Literario, pero no desarmó sus ideas. Claro. Eso sí, no la pasaron bien y Sarmiento se volvió a exiliar en Chile, escribía en un diario chileno. Estando en Chile fue cuando el ministro de Educación de Chile lo manda de viaje y ahí escribe su famoso diario de viajes, donde recorrió Europa, parte del norte de África y Estados Unidos, que fue lo que a él le cambió su modo de pensar sobre todo la educación. Pero bueno, estando en Chile en 1945 empieza a publicar algunos textos como en folletines, en esas salidas que eran muy comunes en la prensa del siglo XIX, hablando sobre, él quería desenmascarar a Rosas, ¿no? Él sentía que había una imagen de Rosas como de hombre federal que pensaba íntegramente al país y lo que hace es decir, este es uno que se dice federal pero actúa comunitario. Y para no hacerlo directamente, lo hace a partir de un personaje que es Facundo Quiroga, un personaje real, obviamente, sí, claro. El caudillo riojano, y va contando la vida de Facundo mientras va haciendo un paisaje también de la Argentina gaucha, y lo describe muy bien. Realmente es una crónica, creo que yo lo digo en un artículo, sí, absolutamente moderna en el modo de explicar eso, y lo que va contando es cómo hasta llegar al asesinato de Facundo Quiroga, que como dijo Borges, va derecho al muere, mandado a matar por Rosas. La fascinante, encima, ¿no? sí, claro, la fascinante historia de Sarmiento, un hombre absolutamente increíble. El día que tengamos creo yo, la lógica de crear nuestro propio panteón de los héroes debería tener un lugar absoluta, total y completamente destacado. Andrea, te agradezco mucho tu tiempo y la ilustración y haberme atraído hasta este tema que hemos puesto en consideración de nuestra audiencia. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno. Hasta luego. Andrea Calamari es profesora de la Universidad de Rosario, es historiadora y ha hecho todo un trabajo sobre esto que es realmente fascinante.